Tú ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Nuestro país viene mostrando un buen desempeño en el control de la pandemia del nuevo coronavirus. En varios reportes diarios de la última semana no aparecieron casos positivos y el número de personas que cursan la enfermedad volvió a los 2 dígitos. Cómodamente, de nuevo, está en 2 dígitos. Además, ayer se conoció un fenómeno muy curioso. Desde el 13 de marzo ha bajado el índice general de mortalidad en comparación con el mismo periodo de 2019. ¿Qué explicación tienen estos datos? ¿Cómo se observa desde el Ministerio de Salud Pública la situación epidemiológica de nuestro país? Vamos a conversar de estos asuntos a partir de este momento con el doctor Miguel Asqueta, director general de Salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Asqueta, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano. Muchas gracias a ustedes. El agradecido soy yo, porque lo venimos diciendo sistemáticamente. Al final de esta pandemia, aquellos aplausos de las 9 de la noche, ¿usted recuerda? Van a tener que ser para ustedes, los comunicadores. Nada hubiera sido posible, nada hubiera sido posible, y de esto probablemente hablemos sin que la población hubiera estado informada. Nada. No podemos ir casa por casa. No podemos ir a decirle a las personas, y en los consultorios médicos uno no le puede transmitir esto a la gente, si usted no hubiera actuado en forma responsable, dedicada, metódica y con análisis científico, y esto lo digo en absolutamente todos los medios del país. Así que gracias a ustedes por transmitirle a la gente lo que nosotros queremos transmitirle. Vamos a meternos justamente en el panorama. El manejo de la pandemia de COVID-19 acá en Uruguay está siendo destacado en otros países. A cada rato vemos una nota de prensa, de televisión. ¿Cómo se observa desde el Ministerio esa repercusión? En el Ministerio tenemos una actitud que yo le he definido de las 3 E. Estamos en una situación esperable, lo cual nos llena absolutamente de orgullo. Esperable porque ante la situación de pandemonio, usted debe saber que la palabra pandemonio viene un poco de esto, ¿no? Cuando el 11 de marzo la OMS declara la pandemia, era un día miércoles, el Uruguay no tenía reporte de casos positivos, creíamos que las cosas las estábamos haciendo bien. Quienes habíamos asumido el 1 de marzo, domingo, aquí enfrente, bueno, el lunes 2, y el martes 3 hicimos nuestra primer gran reunión de todos los efectores de salud preparándonos para esto, creíamos. Pero usted en ese momento cree que está haciendo las cosas bien. Cuando el 13 de marzo se advierte las primeras positividades, y también aquí enfrente, en Torre Ejecutiva, se realiza aquel Consejo de Ministros y se toma el presidente, luego de 4 horas, con los ministros, y yo tuve el honor que me invitara el señor ministro de Salud a venir para asesorar de cómo venía hasta ese momento la situación. Se toman las medidas que se toman. El resto es la historia que todos ustedes han contado. La situación de hoy, cuando uno mira hacia atrás, bueno, si se cumplía todo lo que el Poder Ejecutivo iba disponiendo, podía ser esperable, por eso la E de esperable. Si rápidamente intentamos cortar la transmisión por mecanismos que los epidemiólogos nos enseñaban, que los infectólogos nos decían, que todos los especialistas de salud pública, nacionales, regionales y mundiales nos decían, y leíamos el periódico de lo que estaba ocurriendo en otros países, realmente podía haber una situación esperable. Difícil, o sea, difícilmente esperable, pero puede haber una situación esperable, que era la que la transmisión, lo primero, se pudiera cortar desde sus primeros lugares. Había que preparar los sistemas de salud para lo que podía venir. Recuerdo esos días la gran locura de cuántas camas de CTI tenemos. Era la pregunta insistente, cuántos respiradores tenemos. Era difícil hacerle comprender a los propios colegas médicos, a la gente, a ustedes, los periodistas, que esa situación podía llegar a venir y que nos estábamos preparando. O sea, no importaba el número de respiradores el 13 de marzo, importaba que los tuviéramos en abril, mayo, junio. El esperable, entonces, sigue con que se fue preparando el sistema, se cortaron inmediatamente aquellos focos y brotes
el primer gran brote, bueno, vinculado a un episodio públicamente conocido, brote desde el punto de vista epidemiológico, se controló, hubo muchas positividades, hubo internados. A raíz el brote del casamiento, ¿no? Pero vigilancia epidemiológica hizo lo que tenía que hacer y lo que la institucionalidad del ministerio tenía muy bien acendrado. Se controlaron los brotes. La segunda es, Emiliano, expectantes. Esperable la situación de poder controlar, poder preparar el sistema de salud, poder convencer a la población de que cumpliera medidas que iban a hacer que su vida fuera muy dificultosa, en lo personal, en lo laboral, en lo económico, en lo social. Bueno, y podría ser una larga lista de medidas. Entonces, eso nos lleva a una situación que de todas formas es expectante. Lo decimos todos los días. Lo dice si sale el secretario de la Presidencia de la República, el señor presidente, el grupo científico asesor. Quien usted entreviste le va a decir, pero cuidado. Ya va a quedar para la historia, o será cuplé de algún carnaval, el partido La Paz, del doctor, de mi queridísimo doctor Radi, o lo que dice el doctor Cohen. Bueno, por supuesto, vamos empatando y falta un segundo tiempo. O sea que estamos expectantes. Y la última es la de esperanza. Esperable, expectantes y esperanzados en que si hasta ahora las cosas se hicieron de una determinada forma con esas medidas que esperables que dieran este resultado. Expectantes que no nos desviemos ni un ápice de lo que aconsejamos para que esto no se modifique. Bueno, hay una esperanza que en Uruguay esta epidemia pueda transcurrir diferente a otros países. Y usted vio lo que dije, pueda transcurrir. Nunca usamos el pasado. Nunca vamos a decir transcurrió. Pueda transcurrir. Falta bastante. A ver, le propongo un pantallazo de lo más nuevo. En los informes de domingo y lunes no aparecieron casos nuevos. Anoche sí hubo, pero solo uno. La cantidad de personas que cursan la enfermedad, que la semana pasada por la situación en Rivera había subido por arriba de 100, ahora está en 69, apenas 69. Los focos que aparecieron han sido encapsulados, incluso ese, el más delicado, el de Rivera, por la cuestión fronteriza con Brasil. Entonces, este momento, ¿cómo es? Diagnóstico, pocas palabras para describir este momento. Sí. Bueno, este es el momento de alerta permanente y de intentar que esa situación de muy pocas positividades que se refieren básicamente a algunos de los brotes o focos pueda seguir siendo contenida y que por otra parte la ausencia de nuevas positividades en lugares muy importantes como la ciudad de Montevideo. Porque con mirar la lista de laboratorios, tal vez usted lo que no tiene es la lista de laboratorios. No. La positividad de ayer fue del norte del país. O sea que claramente ciudades con alta concentración y densidad de población como Montevideo, con ninguna posibilidad, tal vez nos pone en esa EDE esperable que esto siga transcurriendo. O sea que, Emiliano, nosotros pensamos que si se preservan todos los plazos, y acá estamos en las recomendaciones que está haciendo el gobierno para las diferentes actividades. Si retomamos nuestras actividades habituales, podríamos decir la confianza y audacia de nuestro señor presidente cuando en base a datos científicos dijo allá por abril, comencemos las clases y comencemos los trabajos de la construcción. Luego, progresivamente, pese a que nos preguntaban, queremos garantías. Nosotros decíamos, las garantías están dadas por el propio transcurso de la pandemia y por los estudios científicos. Se fueron reincorporando, pero en fases que generalmente son cada 15 días, las diferentes actividades. Nosotros pensamos que si progresamos con esta seguridad en la toma de medidas y con la gente respondiendo de forma casi total, magnífica, nosotros pensamos que esto tiene que continuar así. No vemos la forma, salvo que nos ocurran hechos inesperados en fronteras. Hay hechos inesperados, pero en fronteras, a las 48 horas, esos brotes se habían contenido, no desde el punto de vista solo epidemiológico, técnico, médico. Se han contenido porque los militares fueron a frontera, porque se cortaron los pasos por determinados caminos, que a veces ingresan camiones, mercaderías o lo que fuera, porque la policía comenzó a tener otra actitud. En definitiva, es absolutamente esperable esta situación. Usted hablaba de Montevideo recién, y del norte. Los casos que hay en este momento se distribuyen así. Montevideo y Rivera prácticamente empatados, ¿no? Montevideo 26, exacto. Rivera 25. Después está Canelones con 9, Colonia con 3, Salto con 1 y Cerro Largo con 1. Ese es el panorama hoy. Ese panorama, y Rivera, por ejemplo, baja día tras día en números importantes, porque no nos olvidemos que positividades
no quiere decir que sean personas internadas, ni en CTI, ni mucho menos. Y el que dio positivo un día, que estos son los datos clínicos epidemiológicos, todos sabemos que va transcurriendo, el virus está en el organismo de la persona, pero a veces la persona está asintomática, pero en su casa, al ser positivo se lo envía a su casa, y luego de 14 días, esa persona pasa a ser un caso que ya no es contado como positividad. Por eso en Rivera vienen bajando de a 2 o 3 o 4 por día. Ahora, hace algunas semanas, eso se publicó, se habló, se temía que hubiera un pico de contagios en el mes de mayo, con la llegada de los primeros fríos que suelen venir acompañados de infecciones respiratorias, etcétera. Eso no ocurrió. No pasó. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que la cátedra de infectología, donde está nuestro colaborador, experto y amigo, el profesor Julio Medina, las cátedras de epidemiología, todo, van a tener un interesante trabajo. Esa respuesta no la puedo dar yo, Emiliano. Lo que sí decir que... Pero ustedes manejaron esa hipótesis. No, nosotros no. No había una sola opinión científica que difiriera. Mayo iba a ser complicado. Todos, porque la evidencia, nosotros nos basamos en la evidencia científica, dice que las virosis respiratorias, que en épocas de verano, el clima, la biología de los propios organismos y demás, y del cuerpo, más allá de los microorganismos, hace que obviamente no sean un número mayúsculo. Cuando ingresan los fríos, hay determinados cambios, la humedad en nuestro país y demás, hace que aumente las virosis. Eso es científica, estadística, evidencia pura. No había un médico, un científico en el Uruguay, ni en el mundo, que no pensara que esta curva tenía que darse. No se ha dado. La explicación, porque hay que ser serio en esto, puede venir alguien, sentarse en un micrófono y dar 20 explicaciones personales. Obviamente que nosotros, y en el cargo que estamos, no podemos arriesgar, pero hay una trascendente para que haya habido menos virosis respiratoria, que fue la vacunación contra la influenza. Llegar al 1.000.000 de vacunados, que dentro de pocos días vamos a llegar, es histórico en el país, porque había 500.000 y poco hasta las peores épocas. Ahora, usted me preguntaba por el pico de coronavirus, de COVID-19. Ese pico, bueno, no existió. No existió. ¿Qué pasó? ¿Jugaron ahí la suspensión de las clases, la prohibición de las reuniones numerosas, el cierre de los shoppings, el cierre de fronteras? Todas. Las medidas... Pero las medidas terminaron siendo mucho más efectivas de lo que se esperaba. Sí, absolutamente. Si ese es el motivo, funcionaron demasiado bien. Tenemos que ser sinceros. A usted dice, demasiado bien. Bueno, tenemos que ser muy sinceros. Ninguno de nosotros, ningún asesor, nadie, porque en nuestras reuniones decíamos, bueno, esperemos cuando vengan mayores positividades en mayo. A ver, no en vano, todas las instituciones, el sistema de ACE, Salud Pública, se fortaleció con la compra millonaria en dólares de elementos previsibles, porque científicamente tenía que ocurrir algún pico y eso iba a traer más internados y mayores personas en CTI. Bueno, no se dio. Vamos a tener que analizar integralmente, porque las medidas, pocos países, lo que estamos recibiendo de reportes de la región, pocos países tuvieron un cumplimiento de medidas no obligatorias, casi ninguna. Digo casi porque los prohibidos por decreto son espectáculos públicos y algunas pocas cosas más, pero por ejemplo, nunca se prohibió a los comercios tener sus puertas abiertas. Y ustedes que están en pleno centro, vean que las puertas estaban cerradas durante algún mes, un mes de muchos comercios. Por dar un ejemplo, por supuesto, las clases, las aglomeraciones, los espectáculos cerrados, el deporte en gimnasios, bueno, todo eso pudo haber contribuido. Ahora, lo más interesante, yo hablo de la óptica de la ciencia. Me imagino, se deben estar relamiendo los asesores científicos para el estudio posterior de lo que se llama el genio epidemiológico y cómo este virus hizo su pasaje, su estadía y esperemos que algún día su culminación de la epidemia aquí en el Uruguay. Porque los microorganismos, y ustedes lo informarán todos los días, eso lo estudian los científicos, tienen su propia vida, van cambiando, son más infectivos, son menos infectivos. En enero creíamos, como se dijo peyorativamente, no yo personalmente, pero todos decían, esto va a ser una gripecita, generó hasta problemas políticos en algunos lugares, parecía que el virus era como el de la gripe, un poco parecido y poca cosa más. Después fue mucho más agresivo, con mayor infectividad, con mayor agresividad, que producía fenómenos fisiopatológicos en los pulmones diferentes a los virus respiratorios. Todo eso los científicos dirán que fue lo que ocurrió aquí en Uruguay, que por fortuna hasta ahora no ha ocurrido. Sí, yo le preguntaba por algunas de las medidas que se resolvieron, las que se adoptaron desde el gobierno.
suspensión de clases, prohibición de reuniones numerosas, espectáculos públicos, cierre de shopping, cierre de fronteras. Pero está la discusión a propósito de cuánto han influido también factores estructurales de nuestro país, ¿no? Aparte de lo que se resolvió, cómo veníamos, cómo estábamos, cómo es el país, ¿no? Y incluso algunas autoridades han mencionado puntos como este. El Sistema Nacional Integrado de Salud es una ventaja para enfrentar una coyuntura, un sistema al cual tiene acceso casi el 100% de la población. Se ha mencionado el buen sistema de atención primaria, la existencia en Uruguay de emergencias médicas, que permitió que a la consulta al hogar llegara, cuando era necesario, un equipo integrado por un médico. Exacto. Y eso evitara que la persona tuviera que ir al hospital, al sanatorio, etcétera. ¿Para usted este tipo de elementos están formando parte de esta ecuación? Absolutamente. Cuando hablamos de integralidad, yo hasta ahora hablé del virus, de las medidas que tomó el gobierno, por supuesto, del acatamiento de las medidas y de la comprensión más que acatamiento de la población, porque acatar quiere decir comprender que algo es necesario cuando no es obligatorio. Uh-huh. Que yo acate una medida no obligatoria, porque recién decía, son pocas las obligatorias, y son obligatorias para los que la organizan, porque si algo no existe, la persona no va a ir. Pero lo que ahora me está diciendo es uno de los pilares, Que el Uruguay tenga una baja densidad de población es un tema que hemos analizado, que incide. No es lo mismo un país donde simplemente ahora que se puede ir a trabajar, que cuando alguien va caminando por la calle realmente no está apiñado, como vemos en cualquier video del norte de España, norte de Italia, el oriente, es una de las medidas, y ni que hablar en ciertos lugares interiores de trabajo, que la propia baja densidad de población. La asistencia domiciliaria ha sido clave. La asistencia domiciliaria ha sido clave porque fue, ustedes recuerdan, la primera medida que instituimos en concordancia con los prestadores, tanto el subsistema público como el privado, extremar los esfuerzos. Y vaya que la inversión que hubo que hacer en recursos humanos, más que materiales humanos, fue tremenda. Todos los médicos que además hasta ahora trabajamos en la clínica, sabemos muy bien lo que es tener que reforzar los sistemas, donde además si aparecía una persona del personal de salud de esos equipos positivas, había que cuarentenarlo a él y a sus compañeros. En tercer lugar, o sea, la atención domiciliaria, como me está diciendo, absolutamente clave. Uruguay estaba la exhortación, además, no vaya al sanatorio, no vaya al hospital. Y la persona no fue. No fue. Estaban vacías las salas de emergencia, había personas que consultaban por otros problemas, no solo los respiratorios, en su casa. Claro, pero una cosa es lanzar esa exhortación y otra cosa es que esa exhortación sea efectiva o no termine siendo contraproducente. Si no hay cómo... Exacto. Si no hay cómo atender a la persona en la casa, ¿qué pasa? En Uruguay era cumplible. Ahí está. En Uruguay era cumplible. Y tercero, la inversión fue la inversión país y la inversión de muchísimas empresas, tanto de servicios médicos y demás, fue absolutamente brutal y descomunal. ¿Inversión? ¿En qué sentido? En recursos humanos y materiales. Cuando acá se pase de raya, y ojo, que hay una indicación del propio presidente de la República, de los ministros, que esa raya algún día se va a pasar, pero que no tiene que importarnos a nosotros, los decisores, los que estamos todo el día, lo que haya que invertir para preservar la salud de la población. Y eso, Emiliano, es gran parte de la cosa. Hay un Sistema Nacional Integrado de Salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud se basó en un Uruguay muy potente, con instituciones del subsistema público, con una enorme red en el país, que hoy hace esa enorme red que llega a tener policlínicas en los puntos más variados y asistencia en todos lados. Vemos en otros países de las Américas que la gente tiene que recorrer kilómetros, ciudades enteras sin asistencia. Eso lo tiene el subsistema público, que tal vez está más debilitado en algunas capacidades, pero el subsistema privado, al cual hoy no menos del 60-65% de la población accede, es muy fuerte, no desde hace 5, 6, 7, 8, 10 años, sino que realmente de larguísima data es un subsistema que tenía muy aceitada la asistencia domiciliaria, muy aceitada la medicina preventiva. Los ministerios establecen metas, prestaciones, objetivos sanitarios, y justamente es un sistema muy fortalecido el que tiene nuestro país la población. Pero nos está faltando un ingrediente. Ahora estamos hablando de varias cosas por las cuales la pandemia en Uruguay puede ser diferente. La forma de testear.
La forma de testear. La forma de testear. Estamos hoy, a las 3 de la tarde, tenemos una nueva reunión por el tema de fronteras. Uno de los problemas que tienen muchos de los países donde la pandemia fue absolutamente incontrolable es el mecanismo de testeo. Y esto no es muy difícil, la gente ya hoy lo ha entendido muy bien. Ya todo el mundo sabe lo que es un PCR, el hisopado o el test serológico rápido. 2 tipos de test. 2 tipos de test. El Uruguay eligió el primer día, y hasta hoy no se ha movido eso, que tiene que usar, no porque los uruguayos estamos más iluminados que nadie, porque no nos hemos movido de la evidencia científica. El famoso hisopo que hoy por la televisión todo el mundo ve que se le pone en la nariz a la persona, que eso es para determinar por biología molecular un estudio que se llama PCR-RT. Bueno, ese estudio detecta la presencia del virus. Entonces, salvo el día del contagio o un día o 2 después, que el virus recién comienza a reproducirse y todavía no está detectable, durante un lapso importante de días, nosotros ponemos el hisopo, se lleva al laboratorio y nos dice, fulano tiene el virus en el organismo, es positivo. Los test serológicos, o famosos test rápidos, la gotita en el dedo, la extracción de sangre, son test que como nos detectan las inmunoglobulinas, los anticuerpos, algunos detectan restos del virus, por lógica elemental, el que está escuchando o viendo va a entender, se detectan muchos días después. Porque usted es contagiado, es positivo, tiene el virus, se desarrolla inmunidad, las inmunoglobulinas en su cuerpo y se detectan, lógicamente, unos cuantos días después. Países como el Brasil, Perú, Chile, utilizaron muchísimos test serológicos. Entonces, es indudable que la población estaba positivizada en gran parte, dialogando, como usted y yo, con los que aquí me abrieron la puerta, con los funcionarios al ingreso de esta radio, o tal vez sin medidas, que acá fueron de alto cumplimiento de las medidas, con el virus en su organismo contagiando, porque a los 7, 8, 10 días recién con el test serológico iban a saber que yo tenía el coronavirus. El Uruguay, al utilizar el test de PCR, detectó precozmente a todos y cada uno. Y lo curioso es que cuando se decretó la emergencia sanitaria, no teníamos capacidad de testeo. Teníamos una escasa capacidad de testeo y, sin embargo, hubo una reacción muy rápida, ¿no? Esa que surgió del Instituto Pasteur Montevideo, con la Universidad de la República, con empresas privadas como ATGen, etcétera, que permitieron que, con unas semanas nada más de plazo, se adquiriera ese paquete tecnológico que si no había que salir a importar y ya vimos lo que era en el mundo ese mercado, ¿no? Y Emiliano, y pasamos el cuello de botella de los transportes, de muchos insumos que en un momento de fines de marzo a abril realmente nos hicieron parar los pelos. Se lo tuvimos que explicar a las más altas autoridades de nuestro gobierno y el ministro Salinas lo tuvo que transmitir al Consejo de Gobierno, porque algunos ministros nos preguntaban, ¿por qué no ha llegado tal insumo? ¿Por qué en tal lugar no hay tal cosa? Porque no llega el avión con los kits, porque hubo fenómenos comerciales por los cuales insumos que provenían de muy lejos hacían escala, y en la escala piratas comerciales compraban los insumos en el avión. Algunos insumos al salir de origen, pasó con insumos de China, hay una especie de piratería comercial que estaba cargado el avión para salir con un destino X, con un X país de destino, y esos piratas comerciales le compraban la mercadería a mayor precio y ese avión no salía. Sí, contamos varias de esas anécdotas. Ese mercado se complicó, se ensució totalmente. Totalmente. ¿No? Pero quiero rescatarlo del testeo. Nosotros teníamos en el Laboratorio de Salud Pública 120 o 150 kits el 3 de marzo. Rápidamente el personal del laboratorio de salud pública, los técnicos y demás nos advirtieron de esto, se encargó inmediatamente. Acá tenemos que decir que el ministro, el subsecretario y todos los compañeros del ministerio, nosotros les transmitíamos, porque nuestra dirección es la que les transmite estos problemas, no había nunca un no, y vamos a rescatar que la ministra de Economía cumplió su rol, el señor presidente dijo, esta inversión la tenemos que hacer como nos dicen los técnicos del Ministerio de Salud Pública. Fue asombroso. Ustedes saben, yo todavía no entiendo al día de hoy, voy a tener que meterme luego de esto en algún laboratorio a ver cómo con tanta rapidez, esto es, no sé, el fenómeno uruguayo, no sé cómo llamarlo, el maracanazo uruguayo, con tanta rapidez. Yo algunas noches no me podía dormir, cosa que nunca ocurrió en mi vida, porque cuando veía que progresaban las positividades y teníamos que aumentar el número de testeos, decíamos, tenemos kit, tenemos esto, pero no alcanzan a veces las capacidades de algunos laboratorios. A los 2 días tenía la noticia que el laboratorio tal de tal institución o de hospitales
había adoptado la capacidad de testear. Entonces uno dice, bueno, qué asombroso. Fue. Nos ayudó mucho. De todos modos, doctor Asqueta, todavía no entramos en el invierno, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede venir? ¿Cómo es esto de que en el periodo de la emergencia sanitaria ha bajado en comparación con otros años la mortalidad general en Uruguay? De estos temas vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista. Estamos en entrevista esta mañana con el doctor Miguel Asqueta, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Asqueta, estábamos tratando de entender por qué hasta ahora venimos teniendo acá en Uruguay este buen desempeño en el control de la pandemia del nuevo coronavirus. Incluso al punto de que no se cumplieron aquellos pronósticos que marcaban a mayo como un mes en el que iba a haber un pico que iba a ser un gran desafío. Bueno, eso no se dio. Y bueno, repasábamos, por un lado, las medidas que se adoptaron desde el gobierno, estas que, la gente conoce muy bien, ¿no? La suspensión de las clases el mismo 13 de marzo, el cierre de fronteras, la suspensión y prohibición de espectáculos públicos y concentraciones, el cierre de los shoppings, la transformación en la atención médica para que la gente no fuera a los sanatorios y a los hospitales, la reprogramación, la postergación de intervenciones quirúrgicas también. Bueno, todo ese paquete sin duda incidió. Y después estábamos viendo factores de tipo estructural que seguramente están también. La existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud con su alcance tan amplio en la población, el sistema de atención primaria, la existencia de emergencias médicas móviles, la conectividad, no lo mencionamos, pero creo que también influye, ¿no? La conectividad que facilita la circulación de la información y también la telemedicina que ahora ha ido avanzando, la poca concentración de población en ciudades, hablaba usted de eso también. Y bueno, y seguramente habrá que agregar otros elementos, ¿no? Pero da la impresión de que todo este paquete está detrás. Exacto. El propio ministro mencionaba varios de estos elementos el sábado en la entrevista que le hizo el diario El Observador. Faltará ahora un estudio a fondo que determine, bueno, este factor influyó tanto, este otro influyó tanto. Exacto. Pero está claro que son características del Uruguay que no necesariamente se dan en otros países, ¿no? Y las comparaciones van a ser interesantes llegado el momento. Ahora, me quedé pensando en algo que usted contaba recién a propósito de cómo se invirtió, cómo se organizó el sistema de salud para enfrentar el embate si venía. ¿Qué está ocurriendo con los servicios hospitalarios que se armaron para soportar el pico de COVID-19? Está ocurriendo que están absolutamente preparados, con sus camas disponibles, con sus respiradores comprados, con toda la capacidad instalada y, por fortuna, con las patologías que al día de la fecha, por supuesto, que no son coronavirus, que son las de siempre, con una ocupación de un 50-60% los centros de medicina crítica, según diversos reportes. Obviamente, de algún lugar me pueden decir yo tengo el 70% y otro puede decir yo tengo el 30%. Pero con una baja ocupación de acuerdo a la época del año y a las patologías, y con toda la preparación suficiente. ¿Qué ocurre con el Hospital Español, el centro especializado en coronavirus que se montó? Está vacío, esperando. Está ahí, está esperando, tuvo pacientes, tiene una capacidad fabulosa, tiene un centro de medicina crítica espectacular dirigido por profesionales de primera línea con una amplísima experiencia que hasta nos ayudaron a decidir qué equipos comprar, cómo organizarnos y demás, gente con muchísima experiencia, y está ahí. Yo creo que al Uruguay esto le va a dejar una preparación muy importante para seguir caminando en aras de mejorar nuestro sistema de salud, porque ojalá no tengamos que ocuparlos. Pero deduzco entonces que hay equipos de médicos y de enfermeros, entre comillas, cruzados de brazos, de guardia esperando. Bueno, podríamos decir que en algunos lugares de medicina crítica podría ocurrir esto, y en equipos ni que hablar. Bueno, sí, Emiliano, a ver, nosotros recorrimos por la situación de llegada a nuestros lugares de residencia, al Carmelo y Nueva Palmira. Este fin de semana recorrimos los centros, que aunque los conocemos como la palma de la mano, hacía 2 o 3 meses que no entramos a los lugares, y es lo que usted dice, están ahí los CTIs, la institución que tiene el CTI preparado. Uno entraba y veía esas camas tendidas, vacías, los respiradores preparados, nos explicaban, todo esto va a ser el sector COVID, y por otra parte uno entraba
al CTI habitual, y de 7 camas había 3, 4. Le cuento una que fue de este sábado, del lugar que conozco muy bien. Y bueno, y en lo rutinario, los centros tienen el sector COVID preparado, aislado, no aislado hoy, preparado, y con personal que ya está designado, según los directores técnicos, quiénes van a ser los que van a ir para allí, con una enorme coordinación por otra parte, porque, por ejemplo, los anestesistas se habían organizado desde la propia sociedad uruguaya de anestesia y demás, más allá de que científicamente se le había solicitado, como eran las personas más entrenadas a veces para manejar determinada patología, que si no alcanzaban los intensivistas iban a dar una mano, ¿me entiende? Cuando hubiera que intubar a estos pacientes, que seguirlos, se planificó que en algunos lugares, si no alcanzaban los médicos intensivistas, hubiera posgrados, residentes o hasta médicos de otras especialidades para atender a los pacientes que no eran COVID. Bueno, es una cosa que se preparó, pero como usted me dice, está ahí esperando, expectante. Ojo, ese recurso no es algo, no son naranjas que compramos y se nos van a pudrir. A ver, es un ejemplo que tal vez quedó muy burdo, pero que se entienda. Es un recurso que va a quedar instalado y que el país va a afrontar de aquí al futuro mucho mejor con todas estas capacidades, reorientándolas nuevamente, obviamente para su propio Sistema Nacional de Salud. O sea, el avance del coronavirus no fue el que se temió. Pero es correcto que las patologías respiratorias habituales en esta época vienen por debajo de lo que también cabía esperar. Vienen por debajo, y acá sí lo que dijimos al principio. Por año, más de 1.000, en algunos años, diría que rayando los 1.500 personas, fallecen por enfermedades respiratorias agudas graves. Muchos, un número muy importante de eso es la influenza o gripe, para la cual existe una vacuna, y como ya dijimos hoy, vamos a llegar al 1.000.000 de uruguayos vacunados, una cifra histórica, que lo que tiene esta pandemia, de todo lo malo, como todo crisis, uno ¿qué puede sacar como enseñanza? Nos enseña y nos muestra números que uno no les da bolilla. Uno no se fija, el año pasado el otro, uno no se fijó si su vecina, su tío, su cuñado tal vez tuvo gripe, se complicó, fue un CTI y falleció. Porque en el barrio dice, mira, estaba viejita, no se complicó algo. O persona que no es esa viejita, entre comillas. Bueno, seamos conscientes que las enfermedades respiratorias se pueden controlar mejor, se pueden prevenir y podemos evitar las complicaciones, y para eso también lamentablemente existe esta pandemia, pero no se enseñan esas cosas. Así como en el 90, cuando la epidemia de cólera en toda Sudamérica, el cólera no entró al Uruguay. ¿Sabe por qué? Porque por la tele y la radio, ustedes y los anuncios del gobierno decían que había que lavarse las manos, ponerle hipoclorito a las verduras y higienizar bien la casa. Y en el Uruguay no hubo cólera. El saneamiento, el agua potable, demás, todo eso contribuyó. Hoy esperemos que lo que esté ocurriendo, como venimos analizando, sea un poco de ese tenor, tomando todas las medidas. O sea, todo el paquete de medidas que se dispuso para enfrentar al nuevo coronavirus fue beneficioso también para estas otras patologías. Porque el coronavirus es un virus respiratorio. Claramente el tapabocas o la mascarilla. La mascarilla facial. La mascarilla facial ha jugado un papel en todo esto. Como dice el ministro, vino para quedarse. Cuando veíamos en forma jocosa a los orientales con mascarilla, no me va a decir, yo le pregunto a los escuchas o a los que ven por los diferentes medios este programa, que no me mientan, ¿no? Cuando veían hasta el año pasado por la televisión esas filmaciones de chinos, de coreanos con mascarillas, los japoneses en los inviernos, les despierta una sonrisa al uruguayo. Una sonrisa irónica, divertida, pero estos andan con el tapaboca por la calle. Y ahora resulta que tenían razón. En esos lugares donde además se aglomeran muchas personas, tienen una alta densidad de población, es 2 más 2. Si estos virus salen por la boca o por la nariz en gotitas, en el aerosol, si tosemos, estornudamos, cantamos, no sé, pegamos un grito, bueno, teniendo una mascarilla facial de determinada característica, disminuimos la posibilidad de contagiar. Y todo esto que estamos conversando en estos minutos, a su vez explica los datos que publicó ayer el diario El Observador, que son, en principio, son impactantes, ¿no? La mortalidad general en nuestro país, desde que se declaró la emergencia sanitaria, es menor que la del mismo periodo del año pasado y que la del año anterior. Sí, pero dos cosas. En primer lugar, hacer la precisión que ya la hizo el medio de prensa en forma muy honesta inmediatamente, en base también a la honestidad de nuestro ministro, que en 10 segundos, cuando el periódico El Observador publica un número que no era el correcto, no fue culpa del periódico, no fue culpa del periodista, sino que hubo una suma algebraica de números de semanas epidemiológicas que dio mal y por eso se transmitió mal. El número correcto
es que hay 530 muertes menos, 530. En el periodo que empezó. Cuando 2 meses a partir del 13 de marzo, ¿no? Exacto. Son 10 semanas epidemiológicas, que son más o menos 2 meses, 13 de marzo al 27 de mayo. En esos 2 meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hay 530 muertes menos. Exacto. Que vamos a aclarar. Este número puede variar. Nosotros les vamos a dar a ustedes el número correcto dentro de algún tiempo, porque puede ser 530 o 520 o 540. ¿Y por qué? Porque todavía no están consolidados los números, todavía seguimos recibiendo partes de defunción en papel, partes de defunción electrónicos, pero bueno, no va a variar mucho, pero alguna variación numérica habrá. Ahora, Emiliano. O sea, hubo, repaso los números, 5.544 muertes en ese periodo de 10 semanas, y el año anterior, en ese mismo periodo, hubo 6.074. Exacto. La diferencia es 530, o sea, un 9% menos. La corrección a la que usted aludía es que en el número que dio primero el observador ayer se hablaba de una caída del 26%. Era muchísimo, ¿no? Pero igual hay una caída, 9%. Hay una caída que es tendencia, que es notoria, que nos dicen los epidemiólogos que seguramente se va a consolidar, obviamente, porque como le decía, variará en los ajustes técnicos, un mínimo porcentaje, pero algo muy interesante, Emiliano, y por eso tal vez quedamos comprometidos a anunciarles a ustedes cuándo estén estos números, porque sabe que el análisis más importante de todo esto es que esto no es debido a la disminución de infecciones respiratorias agudas graves, básicamente. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Y bueno, y lo que está detrás que está en análisis, por eso le digo yo, no es que no quiera, no puedo, no tengo los números para darle, pero habría, y ahora sí, vamos a precisar en condicional, habría, pero una fuerte tendencia a disminución en muertes de causas extremas. Las causas extremas son muertes violentas, suicidios, accidentes de tránsito, demás, muertes extremas. Que haya menos muertes en accidentes de tránsito es lógico. Porque efectivamente, es lo que va a haber que analizar. Efectivamente, el movimiento en las calles bajó. Hubo menos autos circulando, menos ómnibus, menos camiones circulando. Que hubiera menos accidentes de tránsito y por lo tanto menos muertos en accidentes de tránsito podía darse. ¿Pero qué más decía usted? Y podría también, hay una tendencia que es más leve que la anterior, por supuesto, pero sería una tendencia consolidada, alguna menor mortalidad por enfermedades de salud cerebral, salud mental y demás. Y podría haber una tendencia a la disminución en muertes de enfermedades vinculadas al aparato cardiocirculatorio en general, que es uno de los grandes problemas del Uruguay. Todos sabemos, los uruguayos nos morimos de cáncer, de enfermedades del aparato circulatorio, el 70%, y después de las no transmisibles, después las otras medidas. Habría una disminución, una tendencia a la disminución de esas medidas. Cuando digo habría, porque vamos a medir los números y vamos a venir a contarles cómo fue dentro de algún mes. ¿Y por qué? ¿Cómo se explicaría esa menor cantidad de muertes por patologías cardiovasculares? Es lo que vamos a tener que venir a explicar dentro de algún mes. Porque el ministro en el reportaje del sábado hablaba, pero muy al pasar, de que, bueno, ante la vida de confinamiento, con menos estrés, etcétera, habría existido entonces una ventaja. Mire, es unas teorías muy firmes. También es cierto que había otras causas de estrés, ¿no? Para mucha gente. Sí. Nuestros técnicos en salud mental nos dicen todos los días que va a haber que analizar, y esta pandemia va a dejar mucha enseñanza para psiquiatras, psicólogos, equipos de salud mental y demás. Lo del estrés es una teoría que hay que consolidar, muy importante. Si usted le hace un reportaje a cardiólogos, sea cardiología quien sea, o a cualquiera que ha estudiado entre las no transmisibles la cardiopatía isquémica, hay más incidencia de infarto agudo de miocardio en algunos días de la semana, como los lunes, esos días donde el estrés, el comienzo, y ni que hablar que también hay vínculos muy notorios de cardiopatía isquémica con situaciones estresantes, situaciones extremas, situaciones complejas. Por supuesto, en la medicina clínica eso existe, pero estoy diciendo una variable, que además no está estudiada, seamos claros, porque si no después, de aquí, no usted, la gente va a decir, dijo el doctor Asqueta que el estrés de los lunes y el trabajo, no. Digo que habría una posibilidad teórica que tal vez situaciones diferentes de estrés, situaciones diferentes vinculadas a la menor movilidad y demás, marcan una tendencia para menor mortalidad, no por infecciones respiratorias debido al coronavirus, sino por otras cosas. Y aclaro para darle contexto, lo comentamos ayer temprano en el programa cuando con Gabriela leíamos esa noticia del Observador. Esto de que baje la mortalidad general en un país durante la emergencia sanitaria no es obvio, ¿no? Hemos tenido casos totalmente contrarios,
como el de Perú, donde lo que hubo fue un aumento de 54% en la mortalidad general, España, donde hubo aumento de 45% de la mortalidad general, Reino Unido también, 40%, Italia, 36%. Sí es cierto que países que fueron exitosos en el manejo de la pandemia tuvieron crecimientos menores. Alemania, exacto, 4%. Exacto. Pero tuvo igual crecimiento Alemania. Tuvo crecimiento, sí, sí. Y algunos países tuvieron bajas. Israel o Sudáfrica tuvieron 6% de baja. Uruguay estaría con mejor baja todavía, ¿no? 9% según estos números primarios, ¿no? Sí, sí, con el ajuste podrá bajar, pero estamos esperanzados, como yo le decía en las 3E, en que esto pueda seguir siendo tendencia. Pero es muy, muy interesante. Nos va a dejar enseñanzas esto no solo en patología respiratoria, manejo de pandemias y demás, porque es lo que los científicos esperan. Están así, esperando, no de brazos cruzados, están estudiando, esperando analizar estos números, porque ojalá nos dejen enseñanzas para combatir la principal causa de enfermedad y muerte que tiene nuestro país, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, de los cuales al parecer se han muerto menos uruguayos en este tiempo. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Miguel Asqueta, porque se podría titular el bloque próximo "Cortemos con tanta dulzura". No, porque está la otra preocupación. ¿No estaremos pateando para adelante algunos problemas de salud? Desde la Sociedad Uruguaya de Cardiología se hizo una alerta en ese sentido que me gustaría que lo viéramos, entre otras cosas, en el final. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con Miguel Asqueta, médico con un posgrado en medicina interna, que fue presidente del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Hoy, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública. Mientras corría la pausa, yo iba mirando de reojo, doctor Asqueta, algunos mensajes de los oyentes. Imposible verlos todos, pero me detengo en este, por ejemplo. Gustavo dice: ¿no habrá jugado también el hecho de que hemos tenido un otoño precioso y benévolo? La gente va notando factores como para decir, ojo con esto, ojo con lo otro, ¿no? No nos la creamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el calorcito que fue hasta entrado mayo, a ver, nuestros científicos asesores nos decían que eso influía, los infectólogos y todo. Sí, sí, influye. Bueno, pero yo le dejaba plantear una pregunta recién. ¿No será que estamos pateando problemas para adelante? Hace pocos días, el 28 de abril, mejor dicho, el 28 de abril entrevistamos acá en Perspectiva al presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Él estaba preocupado por el hecho de que por la emergencia sanitaria se redujeran las consultas con los especialistas. Esto puede tener efectos a largo plazo en la mortalidad cardiovascular si el paciente no es atendido en tiempo y forma. Él decía: estamos teniendo poca declaración de infartos. Seguramente están ocurriendo infartos, obviamente no el infarto crítico, el infarto máximo, que la gente no los está comunicando, y eso después queda. ¿Y qué pasa, no? Compartíamos. Nosotros en aquel momento recibimos un documento de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, dialogamos con algunos colegas, y bueno, y como bien sabe Emiliano, y lo ha dicho ahí, hace 15 años que yo vengo trabajando fuertemente en política de salud de enfermedades crónicas no transmisibles, diversas. Es una preocupación. En algún momento de la pandemia era absolutamente imposible hacer coincidir algunas cosas. Por ejemplo, el ejercicio físico. A ver, me pueden decir imposible, no, porque a puerta cerrada uno podía realizar ejercicio físico. Sí, para alguna cantidad de personas o algún tipo de ejercicio aeróbico podía ser complejo, o las determinantes sociales y económicas también lo hacen. A ver, no todo el mundo que vive en un apartamento de 2 habitaciones con 2 niños puede tener una cinta, correr el equivalente a 3 kilómetros o caminar. Bueno, no era sencillo. Pero ¿a qué voy, Emiliano? También al nosotros referir que no hubiera tanta consulta presencial, que hubiera telemedicina y llamadas, reconozcamos que nuestro país todavía no tenía la capacidad desarrollada para la telemedicina propiamente dicha. Había mucha consulta telefónica, por WhatsApp, videollamadas y demás, pero no teníamos la capacidad totalmente desarrollada, que ahora sí va a quedar, y hay una ley de telemedicina del 2019 que queremos desarrollar integralmente. ¿A qué voy? Y para concretar esa respuesta, es muy probable que haya habido consultas, lo decíamos al principio, gente que se quedó en su casa, que llamaba médicos a su casa por patología respiratoria, pero nos consta que había una serie
importante. A mí me lo decían los pacientes. Yo todavía atiendo, Emiliano, algunos sábados, me voy a mi pueblo pacientes? y hago policlínica. Y a mí me decía algún paciente presencial o telefónico, mire, doctor, hace 5 días me dolía tal cosa, y yo hubiera ido al médico, pero me quedé esperando quietito en mi casa. O me automediqué con un antiinflamatorio. Evidentemente esas situaciones se dieron y en gran cantidad, ¿no? Eso se dio. Ahora, no, en nuestra Dirección General de Salud, que tenemos los programas específicos, hay alguna preocupación, por supuesto, porque todo esto, yo no diría lo de patear para adelante, estamos totalmente concentrados en el coronavirus, pero también sigue la vida. Estamos muy preocupados, porque efectivamente las causas determinantes de patología cardiovascular y demás, de accidentes cerebrovasculares, de infartos, de EPOC y demás, que por supuesto se siga trabajando. Y al respecto, hace un mes, todos recuerdan que nosotros escribimos el protocolo para el retorno a la actividad quirúrgica y los estudios intervencionistas, y hace, no recuerdo si 2 semanas o 3, hicimos un protocolo también y fue ampliamente difundido en todas las instituciones públicas y privadas del país para incrementar la consulta presencial. Porque lo que percibíamos era, había un número de pacientes que no es que estaban desconformes, es que no podíamos captar bien su problema de salud, o hay imprescindiblemente que auscultar a un paciente, tomarle el pulso, medirle, ver cómo están sus pulsos en las carótidas, no sé, le estoy diciendo 3-4 maniobras básicas de miles que hacemos los médicos, tocando piel con piel, interrogando cara a cara, y desde hace 15 días se han incrementado un poco por esas inquietudes y por lo que nosotros conocemos, pero es presumible que sí que haya que ajustar algunas cosas para el control de enfermedades no transmisibles. ¿En qué está ahora? Hoy, por ejemplo, el Ministerio, ¿en qué está? Teniendo en cuenta todo esto que hemos repasado a lo largo de la entrevista. Hoy estamos preocupados por los problemas de frontera, que usted haya iniciado hablando de los números de Rivera que son auspiciosos porque vienen bajando, están casi empatados con Montevideo o al revés, Rivera tiene un poco más. Eso no nos hace perder el foco que la situación de frontera es un polvorín que no tiene que estallar. Hoy tenemos a las 3 de la tarde una teleconferencia con las autoridades brasileñas, tanto de Río Grande do Sul como de Itamaraty, para una verdadera política sanitaria en frontera. Nosotros queremos que la ciudad de Rivera, pero el resto de las ciudades de frontera seca, sean unidades sanitarias y epidemiológicas. Nosotros le vamos a dar capacidad. Está el tratado que lo permite, pero no lo permite. Demora eso, está demorando. Demora, pero ya Cancillería nos ha dado todos los insumos jurídicos que nosotros no teníamos, por el cual, si hoy Brasil nos dice adelante, tenemos capacidad en parte para suministrarles test, que es lo que ellos no tienen. Ellos utilizan los test serológicos y no los test de PCR. Ellos sí tienen una buena vigilancia epidemiológica. Y luego coordinar algunas otras acciones de frontera. En eso estamos hoy. Estamos recibiendo a OPS, OMS, UNICEF, FAO para colaboración que nos quieren brindar por otros diferentes temas. Estamos hoy trabajando en accidentes cerebrovasculares con nuestro programa de salud cerebral y enfermedad cerebrovascular. Estamos muy comprometidos en seguir esas líneas. O sea, no todo es coronavirus, no todo es pandemia. Le digo hoy jueves, sí, y le podría dar una larga hoy lista. Perdón, hoy miércoles. Y le podría dar una larga lista de temas de hoy que no son solo coronavirus. Doctor Miguel Asqueta, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. A ustedes, un saludo enorme.